Hoy estamos en Rosario, más precisamente en el Consulado General de España de esta misma ciudad. Acá, miles de argentinos vienen a tramitar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, o también conocida como Ley de Nietos y Bisnietos. Y cuando digo miles, me estoy quedando corto. Porque la Argentina fue el país que más solicitudes de la ciudadanía realizó por esta ley, con un total de 366.579, siendo más de un 40% del total de estas. Así que sí, en Argentina hay muchos descendientes de españoles. Pero, ¿por qué esto es así? Empecemos por lo básico. La Argentina es un país de origen hispano, habiendo pertenecido primero al Imperio Español, como parte del Virreinato del Perú, y luego como el Virreinato del Río de la Plata. El pilar de nuestra cultura es hispánico, y eso se puede ver en nuestras tradiciones, nuestro idioma y nuestra fe. Pero este no es el tema del video. Lo que tratamos acá son las grandes migraciones producidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de la que la mayoría de los descendientes españoles vienen de esta etapa. La época de las grandes migraciones internacionales o migración en masa fue un periodo de tiempo entre 1850 y 1930, donde más de 60 millones de europeos migraron de su continente natal a América principalmente, pero también a África y Oceanía. Entre muchas cuestiones, la gran razón que explica este fenómeno se encuentra en la pobreza que existía en gran parte de Europa en ese entonces, sobre todo en el sur, en países como España o Italia. En estas regiones, que sufrían una industrialización tardía, una gran crisis agraria y poblaciones crecientes por la alta natalidad, generaban que muchos de los jóvenes vieran el emigrar como la única forma de progresar. En el caso de España, la crisis agraria está caracterizada en el norte, en regiones como Galicia y Asturias, por el minifundismo, que es la excesiva subdivisión de la tierra, que hacía inviable la subsistencia de familias numerosas. En el sur, en cambio, en Andalucía y Extremadura, el problema era inverso, era el latifundismo, que generaba una masa de jornaleros sin tierra viviendo en la miseria. En cambio, la Argentina pasaba por un proceso completamente distinto. Tras el proceso de organización nacional, nos encontrábamos con un vasto territorio por poblar, altos salarios, una constitución amigable con los inmigrantes y políticas de Estado, como lo fue la Ley Avellaneda, que promocionaban la inmigración europea, incluso subsidiando el pasaje. Todas estas cosas volvieron al país en uno de los destinos más atractivos para los europeos. Además, el modelo agroexportador se encontraba en pleno auge y la diferencia de salarios que había entre un trabajador rural del sur de Europa y uno de las Pampas era bastante considerable. Estados Unidos fue el país que más inmigrantes europeos recibió y con diferencia. Cerca de 32 millones de europeos llegaron a América del Norte en ese periodo. Pero si hablamos de un país que fue afectado en mayor proporción por este fenómeno, fue la Argentina. La cantidad de extranjeros que llegaron en este periodo fue tal que pasamos de tener 1.830.214 habitantes en el censo de 1869 a 7.903.662 en 1914. Es decir, la población se más que cuatruplicó en solo 45 años. De estos recién llegados, los italianos, junto a los españoles, eran la mayoría y con diferencia, siendo el 44,9% y el 31,5% respectivamente de los migrantes llegados entre 1857 y 1940. La inmensa mayoría eran de Galicia, llegando a representar el 70% del total. Tanto fue así que hasta día de hoy usamos el gentilicio gallego para referirnos a los españoles. Por su parte, los andaluces representaron entre el 15 y el 20% y se establecieron en su mayoría en Buenos Aires y La Plata, pero también en Tucumán, Salta, Mendoza y San Juan, que poseen un clima similar al de Andalucía, donde se dedicaron al cultivo de la vid, el olivo, a la horticultura y a la producción de vino. A estos grupos le siguieron los vascos, que rondan el 10% de los migrantes que llegaron. Los vasco-argentinos, por su parte, se dedicaban a la cría de ganado bovino y en especial a la salazón de carnes y la industria de productos lácteos, alcanzando reputación como estirvadores, trabajadores de la construcción, pero también en sectores industriales, integrándose muy a fondo en la vida económica del país. También llegaron de otras regiones como Asturias, Canarias o Cataluña, pero en una proporción mucho menor. Durante el siglo XX, las oleadas migratorias desde España continuaron, pero en un contexto distinto, el de una crisis como lo fue la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y la dictadura franquista. En este periodo llegaron miles de exiliados republicanos. Entre ellos había intelectuales, científicos, docentes, artistas y trabajadores perseguidos por el franquismo. Argentina, bajo el gobierno de Agustín Pedro Justo,
y luego de Ortiz, abrió sus puertas a muchos de ellos, aunque con ciertas restricciones. Este exilio fue especialmente significativo en el ámbito cultural. Grandes figuras del pensamiento y el arte español se integraron a la vida académica y cultural argentina, fortaleciendo los vínculos históricos entre ambos países. De hecho, esta ley se hizo como una reparación histórica para los exiliados de la dictadura y sus descendientes. Las sucesivas crisis y empeoramiento del nivel general de la vida en los últimos 40 años ha llevado a que cada vez más argentinos vean el inmigrar como una forma de progresar, ya que ven a la Argentina como inviable. De hecho, vemos como en los últimos años esa decisión, que durante décadas pareció lejana para muchos argentinos, se volvió cada vez más frecuente. En 2021, la población de residentes nacidos en Argentina era de 302.504. Ya en enero de 2025, este número ascendía a 450.883. En apenas 4 años, la cantidad de argentinos que residen en España creció casi un 50%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, donde más de un 30% de ellos residen en Barcelona. También se puede ver que casi la mitad de esa población tiene menos de 40 años, lo que significa que es mucha gente en edad de trabajar. En este proceso, la ciudadanía ya no es por mera reivindicación de un ancestro o por gente que la quiere para viajar con más facilidad. Se convierte en una herramienta decisiva para los que desean migrar. Tal vez como les hicieron sus bisabuelos en busca de un mejor futuro del otro lado del Atlántico. Bueno, hasta acá el video de hoy. La verdad que me pareció interesante hablar de este tema, ya que tanto esta vez como cuando a mí me tocó hacer el trámite acá y en la sociedad española en Corrientes, vi mucha gente. En mi caso, mis bisabuelos venían de Cataluña, más específicamente de Tarragona. En los comentarios pongan también si tienen algún bisabuelo, tatarabuelo español o, por qué no, de alguna otra nacionalidad. Espero que les haya gustado y si es así, denle me gusta y suscríbanse. Muchas gracias por ver.